A esta hora en el Senado se debate el proyecto de ley de pesca y hay algunos criterios mínimos, a mi juicio, con los que uno debiera aproximarse a este proyecto y ver a la luz de esos mismos criterios qué es lo que finalmente se va a aprobar allí en el Senado. Lo prioritario, creo yo, debiera ser la preservación de nuestros recursos y terminar con una depredación brutal que ha implicado incluso tener que aplicar vedas a especies tan extendidas como la merluza y el jurel. Se llegó a tales niveles de saqueo y de pillaje, porque esas son las palabras que hay que usar, que se llegaron a capturar peces antes de que tuvieran la posibilidad de reproducirse, peces pequeñísimos. Una práctica de negocio, una práctica de lucro, que no se preocupaba siquiera de preservar el propio negocio. O sea, gente realmente ávida, voraz, insaciable, gente evidentemente poco confiable. Un dato. Hay un año de comienzo de los 90, no sé si el 91 o 92, donde se pescó en toda el área del Pacífico Sur, se pescó una cantidad de jureles equivalentes a todos los jureles que hace 3 años atrás existían en ese mar, en esa área marítima. Así es que si la ley no tiene a la conservación de los recursos como preocupación principal, a mi juicio no va a servir de nada. Y no solo eso, va a ser además una ley viciada, porque va a poner por encima del interés general, que es la conservación de los recursos, va a poner por encima el interés particular de algunos que quieren seguir con ese negocio, incluso un negocio desde la depredación. Un negocio obviamente rentable, un negocio, aclaremos ya, que no está destinado, por ejemplo, a llevar pescados al consumo de lo humano, a la mesa de la gente, sino que es un negocio que ha crecido básicamente haciendo harina de pescado. Lo segundo que hay que decir es que lo que ha ocurrido en nuestro país y sucedió bajo el gobierno de Ricardo Lagos es que el mar se privatizó, esa es la verdad. Se privatizaron los peces del mar territorial chileno, los peces de ahora, los peces de entonces y los peces del futuro, los que van a nacer. Se entregaron cuotas a grandes empresas industriales y por eso se habla de las 7 familias favorecidas. Se entregaron las cuotas en virtud de lo que habían pescado los años anteriores de la promulgación a esa ley bajo el gobierno de Lagos. La pregunta es, ¿de quiénes son los peces del mar territorial chileno? Hay una respuesta obvia, ¿no? Esos peces son de los chilenos, pero esa no es la respuesta correcta para quienes impusieron el actual modelo económico, refrendado ese modelo bajo los gobiernos de la Concertación. Y este, a mi juicio, no es un asunto menor, porque el argumento que se esgrime es que esa historia de pesquería, por ejemplo, constituye y otorga derechos. Evidentemente eso de los derechos adquiridos por práctica puede funcionar como modelo de explotación económica, pero en la medida que se reconozcan que los peces son de todos los chilenos, hay que también concluir que por lo tanto se trata de una concesión del Estado para que sean explotados. O sea, los peces de todos los chilenos, el Estado los otorga en concesión, en representación nuestra de todos nosotros, para la explotación de esa propiedad de todos nosotros. Por lo tanto, una de las preguntas evidentes debiera ser si las empresas que obtienen esas concesiones, ese derecho otorgado por el Estado, pagan un royalty o un impuesto justo. Bueno, eso no ocurre. No hay royalty, los impuestos no son tan grandes como algunos dicen. Es lo mismo que ocurre con la minería. Royalties o impuestos menores que en otros países. Hay que decir también que aquí hay muchísimos intereses cruzados y que son intereses económicos. Intereses de los grandes industriales, nacionales y extranjeros, porque aquí también hay empresas japonesas y españolas, pero también intereses de los medianos e incluso de los pescadores artesanales, porque no olvidemos que una lancha menor a 18 metros es una lancha artesanal, y una lancha de 18 metros pesca muchísimo, y por lo tanto hay artesanales y artesanales, no hay que meterlos todos en un mismo saco. Otro corazón del problema es si incluso al menos se respeta la lógica del modelo económico impuesto, que es un modelo de economía abierta, privada y de competencia, competitiva. Coherencia entonces con el modelo es lo que uno podría exigir, porque aquí se ha llegado al tema de las cuotas, otorgadas sin licitación, sino por antecedentes históricos, de manera gratis por la ley anterior, lo que fue entendido por esos grupos económicos o empresariales como un derecho a perpetuidad. Lo que se alega es que se ha cerrado la puerta a la competencia, a la posibilidad de que entren nuevos actores, al cancelar la posibilidad de licitar periódicamente parte de las cuotas. Originalmente, con el anterior ministro de Economía, Juan Andrés Fointain, en el corazón del proyecto estaba la licitación de cuotas. Eso con el nuevo ministro Pablo Longueira ha dejado de ser un aspecto central
el foco cambió definitivamente. Por lo tanto, podríamos decir que desde ese cambio, la ley propuesta, que está ahora debatiéndose, tiende más a proteger ciertos privilegios que a incentivar la competencia. Y como ocurre con el modelo que se impuso, en el trasfondo de todo esto está el cuestionamiento de una concepción del mundo que mira las cosas casi exclusivamente desde la rentabilidad como un negocio, a veces sin importar los efectos que genera ese negocio. Es evidente que hay que pescar, y me parece obvio que quienes lo hagan tengan utilidades, pero para que las especies no desaparezcan o se creen, por ejemplo, monopolios o posiciones de privilegios abusivos, se espera que haya una regulación del Estado. Para eso está el Estado, para impedir esas distorsiones o esos abusos o esa depredación. A esta hora los senadores están, como decía, debatiendo. Y esta va a ser una nueva oportunidad para saber, a través del voto de los senadores, qué entienden los senadores por el bien común y qué tan vulnerables son finalmente a la presión o a la seducción de los intereses particulares.